Leemos Jueces capítulo 19, versículo 15 al 30. Y entraron para pasar la noche en Gabá, y se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiera en su casa para pasar la noche. Y he aquí que un anciano volvía al anochecer de su faena en el campo. El hombre era de la serranía de Efraín y se albergaba en Gabá, pero las gentes del lugar eran benjamitas. Alzó pues sus ojos y viendo al viajero en la plaza de la ciudad, dijo al anciano: ¿A dónde vas y de dónde vienes? Y le contestó: estamos de paso desde Betlehem de Judá hacia los confines de la serranía de Efraín. De ahí soy y voy a Betlehem de Judá, y ahora voy a la casa de Yahvé, pero no hay quien me reciba en su casa. Tenemos paja y forraje para nuestros asnos, así como pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que va con tu siervo. Nada nos hace falta. Y aquel hombre anciano dijo: paz sea contigo. Toda tu necesidad estará exclusivamente a mi cargo, solo que no pase la noche en lugar abierto. Y los trajo a su casa y dio forraje a sus asnos. Luego se lavaron los pies y comieron y bebieron. Estaban alegrando sus corazones cuando he aquí unos hombres de aquella ciudad, hijos de Belial, rodeando la casa, se agolpearon en la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: tráenos al hombre que entró a tu casa para que lo conozcamos. Y el dueño de la casa salió a ellos y les dijo: no, hermanos míos, no hagáis esta maldad, os lo ruego. Puesto que este hombre ha entrado en mi casa, no cometáis tal infamia. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. A estas os sacaré si os place, y humilladlas haciendo con ellas lo que bien os parezca, pero a este hombre no lo hagáis tal infamia. Pero los hombres no quisieron escucharlo, por lo cual, forzando el hombre a su concubina, la hizo salir a ellos, los cuales la conocieron y abusaron de ella toda aquella noche hasta la mañana, y la dejaron al rayar el alba. Cuando amanecía, la mujer llegó y cayó en la puerta de la casa de aquel hombre donde estaba su señor, hasta que aclaró el día. Al levantarse su señor por la mañana, abrió las puertas de la casa y salió para proseguir su camino. Y he aquí que su concubina estaba tendida a la puerta de la casa, con sus manos en el umbral. Y él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces el varón se levantó y, echándola sobre el asno, se fue a su lugar. Cuando entró en su casa, tomó un cuchillo y, echando mano a su concubina, la descuartizó por sus huesos en 12 pedazos y la envió por todo el territorio de Israel. Y todos los que lo vieron
decían. Jamás ha sucedido ni se ha visto cosa igual desde el día en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Consideradlo, tomad consejo y hablad. ¿Habéis pensado alguna vez cómo eran las ciudades de Sodoma y Gomorra? Algunos podrían pensar que eran como la ciudad de San Francisco en Norteamérica. San Francisco era una ciudad muy próspera, pero se ha convertido en una ciudad en la que no se puede vivir. Ahora está llena de borrachos y drogadictos. Sodoma y Gomorra, ciudades marcadas por crímenes atroces, fueron consumidas por fuego y azufre. Leemos Génesis capítulo 13, versículos 5 al 13. Génesis capítulo 13, versículos 5 al 13. Dice así: también Lot, que iba con Abraham, tenía rebaños, vacadas y tiendas. Pero aquella tierra no daba abasto para que ellos habitaran juntos, porque su posesión era mucha y ya no podían habitar juntos. Y hubo disputa entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores de ganado de Lot. En aquel tiempo el cananeo y el ferezeo habitaban en el país. Y dijo Abraham a Lot: te ruego que no haya contienda entre yo y tú, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. ¿Acaso no está toda esta tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, la cual toda ella era de gadío, como el huerto de Yahvé, como la tierra de Egipto, en dirección a Zoar, antes que Yahvé destruyera a Sodoma y Gomorra. Y Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Partió lugar Lot hacia el oriente, y se separaron el uno del otro. Abraham habitó en tierra de Canaán, y Lot se asentó en las ciudades de la llanura, y fue plantado su tienda hasta Sodoma. Pero la gente de Sodoma era mala y pecadora en gran manera contra Yahvé. Sodoma y Gomorra 10, versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, la cual toda ella era de regadío, como el huerto de Yahvé, como la tierra de Egipto. Significa huerto de Edén. Sodoma y Gomorra, muy hermosas. Pero la gente de Sodoma era mala y pecadora en gran manera contra Yahvé. La Biblia describe a Sodoma y Gomorra como los lugares más hermosos de la tierra de Canaán. La gente de Sodoma y Gomorra vivía una vida normal, dedicándose a los negocios, el trabajo del campo, etc. El problema se encontraba en la vida nocturna.
La verdadera naturaleza de una ciudad no reside en su apariencia durante el día, sino en lo que ocurre cuando el sol se oculta y los deseos se desatan sin restricciones. Lo mismo ocurre en Barcelona. La vida es normal durante el día, pero cambia en las noches. Durante el día sus calles se llenan de gente que va a trabajar y lleva una vida normal, pero de noche sus calles se transforman a que no nos demos cuenta. A veces recordemos que Barcelona es una de las ciudades con más homosexuales de Europa. Lo que más me impactó de mi viaje a Corea fue poder dejar bolsas y objetos de valor a la vista en el coche. Con la cantidad de cámaras que hay, prácticamente no hay puntos ciegos, lo que hace que sea muy seguro. En este contraste, nos damos cuenta de la falta de la mirada ardiente de Dios en la conciencia cristiana o conciencia de todo el mundo. En la lectura de hoy vemos a un levita en busca de refugio, dirigiéndose a Gabá, una ciudad de los israelitas que a primera vista parecía normal. Pero Gabá era la versión israelí de Sodoma y escondía su verdadera cara en la oscuridad. El levita buscaba un lugar seguro donde pernoctar, solo para descubrir que el lugar más seguro escondía peligrosos inesperados. Se adentró a la guarida del tigre. Este relato, junto con el relato de Sodoma y Gomorra, nos hace reflexionar sobre la diferencia entre las apariencias y la realidad, y la dualidad de las ciudades que, bajo su fachada diurna, esconden secretos oscuros que solo salen en la quietud de la noche. El primer tema es lo que ocurrió en Gabá. Un levita proveniente de la tierra de Efraín fue en busca en su concubina que se había fugado, y para evitar la ciudad de los jebuseos por seguridad se dirigió a Gabá, una ciudad de Israel. La insistencia de descansar en una ciudad de Israel destacaba la hospitalidad de los israelitas. Leemos Deuteronomio capítulo 10, versículos 18 y 19. Dice así, Deuteronomio capítulo 10, versículo 18, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. La tarde cayó cuando pasaban por Gabá, pero nadie los acogió. Al anochecer
un anciano volviendo de trabajar del campo se lo encontró. Leemos Jueces capítulo 19, versículos 16 al 21. Jueces capítulo 19, versículos 16 al 21. Y he aquí que un anciano volvía al anochecer de su faena en el campo. El hombre era de la serranía de Efraín y se albergaba en Gabá, pero las gentes del lugar eran benjamitas. Alzó pues sus ojos y viendo al viajero en la plaza de la ciudad, dijo al anciano: ¿A dónde vas y de dónde vienes? Y le contestó: estamos de paso delante de Betlehem de Judá, hacia los confines de la serranía de Efraín. De ahí soy, y voy a Betlehem de Judá, y ahora voy a la casa de Yahvé, pero no hay quien me reciba en su casa. Tenemos paja y forraje para nuestros asnos, así como pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que va con tu siervo. Nada nos hace falta. Y aquel hombre anciano dijo: paz sea contigo. Toda tu necesidad estará exclusivamente a mi cargo, solo que no pases la noche en lugar abierto. Y los trajo a su casa y dio forraje a sus asnos. Luego se lavaron los pies y comieron y bebieron. El levita, conociendo la molestia que podía suponer su grupo con sus 2 asnos, antes de que preguntara, le indicó al anciano que tenían suficiente dinero y que no causarían problemas. Con la ayuda del anciano, evitaron dormir en la calle, lo que hubiera sido un error grave, ya que Gabá no era un lugar adecuado para pasar la noche. La falta de hospitalidad en Gabá contrastaba con la expectativa que tenía de encontrarse con ángeles tratando bien a extraños, como ocurrió con Lot. El anciano, pese a ser de la serranía de Efraín, parecía no conocer bien a sus vecinos benjamitas, porque de haberlo sabido, habría aconsejado al levita que se fueran rápidamente. El levita se sintió seguro y cómodo en ese lugar peligroso. Lavó sus pies y compartió comida y bebida con alegría, completamente ajeno a lo que les deparaba el futuro. Esta es la actitud de muchas personas en la actualidad, que disfrutan de las pequeñas cosas, inconscientes de lo que les depara el futuro. De haber conocido con antelación todo lo que iba a suceder, no habrían disfrutado de los simples momentos comiendo, bebiendo y divirtiéndose. En nuestra vida diaria, el valle de sombra de muerte acecha en cada rincón en todo momento. En nuestra vida diaria, el valle de sombra de muerte acecha en cada rincón en todo momento. A pesar de esta realidad, la falta de
conciencia de tal amenaza permite a las personas vivir alegremente. Nuestra situación se ilustra bien con la siguiente frase de David en 1 de Samuel, capítulo 20, versículo 3. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 3. Dice así: David, empero, volvió a jurárselo, diciendo: sabe tu padre que he hallado gracia a tus ojos. Y habrá dicho: no sepa esto Jonatán, no sea que se disguste, pero tan cierto como que vive Yahvé y vive tu alma, estoy a un paso de la muerte. Nosotros a un paso de la muerte. Siempre estamos a un paso de la muerte. David concluyó que no había lugar seguro en Judá, mientras lo perseguía Saúl. Pero aún así, Saúl no lo atrapó. ¿Por qué? Dios lo protegió. Dios lo protegió. Entonces, ¿cuál era el lugar más seguro para este levita? ¿Habría estado seguro en Jebús, es decir, a Jerusalén? ¿Habría estado seguro en Ramá? La verdad es que no existe ningún lugar seguro en este mundo. La verdad es que no existe ningún lugar seguro en este mundo. La forma más segura de vivir es en obediencia a la palabra de Dios. Siempre hay peligrosos acechando en nuestras vidas y siempre estamos a un paso de la muerte. Pero la única razón por la que vivimos con seguridad es porque Dios nos protege en todo momento. La forma más segura de vivir es en obediencia a la palabra de Dios. Siempre hay peligrosos acechando en nuestras vidas y siempre estamos a un paso de la muerte. Pero la única razón por la que vivimos con seguridad es porque Dios nos protege en todo momento. Si Dios nos soltará, aunque fuera por un momento, la vida no sería sobrecogedora. No sabemos si el próximo avión que cojamos se estrellará. No sabemos si tendremos un accidente con el coche. Alguna persona malvada podría atacarnos por la calle, solo por encontrarnos en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Debemos recordar siempre que la gracia de Dios rodea nuestras vidas. La gracia de Dios rodea nuestras vidas. La mano de gracia de Dios siempre nos sostiene. Somos desobedientes constantemente, pero Dios se aferra a nosotros incluso en su ira y nos protege. La mano de gracia de Dios siempre nos sostiene. Somos desobedientes constantemente, pero Dios se aferra a nosotros incluso en su ira y nos protege. Entonces, ¿por qué Dios no protegió a este levita?
No conocemos todas las respuestas, pero este levita tomó a la ligera sus responsabilidades, persiguió sus propios deseos y fue en busca de una concubina. Cuando la concubina se marchó, el levita debería haber abandonado esta vida pecaminosa. Pero no lo hizo. Fue a buscar a la concubina y Dios no lo protegió. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que Dios continúe protegiendo a los no creyentes de nuestras familias y teniendo misericordia de esta tierra? El pueblo de Dios debemos trazar una línea entre nosotros y nuestros deseos. En el mundo todos buscan solo su propio beneficio y siempre ha sido así. Pero el pueblo de Dios debe saber renunciar a sus deseos ante Dios. Repetimos, en el mundo todos buscan solo su propio beneficio y siempre ha sido así, pero el pueblo de Dios debe saber renunciar a sus deseos ante Dios. Siempre hay que pagar un precio. La paz tiene un precio, lo tiene que pagar el pueblo de Dios. La paz en la familia viene a través de los sacrificios de alguien. La razón por la que una iglesia funciona bien es por los sacrificios de alguien. Espero que el culto de hoy sea uno en el que nos sacrifiquemos. Espero que el culto de hoy sea uno en el que nos sacrifiquemos. La adoración es el momento en el que entregamos nuestro corazón y nuestra vida. La adoración, el culto es el momento en el que entregamos nuestro corazón y nuestra vida. Debe ser un lugar donde decidimos sacrificar algo delante de Dios. Cuando no nos queda nada, ahí es cuando realmente podremos orar. La verdadera oración es buscar la fuerza para cumplir la voluntad de Dios en la tierra, con los recursos de Dios y la mano de Dios, no con nuestros recursos o a nuestra manera. La verdadera oración es buscar la fuerza para cumplir la voluntad de Dios en la tierra, con los recursos de Dios y a la manera de Dios, no con nuestros recursos y a nuestra manera. La obra de Dios se hace a la manera de Dios y con los recursos de Dios. El mundo pierde el tiempo trabajando para sí y esforzándose por vivir según sus propios deseos. Pero los cristianos no deberían vivir así. Si lo hacemos, Dios se apartará de nosotros y dejará de protegernos, y lo hará, no para desecharnos, sino para salvarnos. Repetimos, la verdadera oración es buscar la fuerza para cumplir la voluntad de Dios en la tierra, con los recursos de Dios y a la manera de Dios.
no con nuestros recursos o a nuestra manera. La obra de Dios se hace a la manera de Dios y con los recursos de Dios. El segundo tema es otra Sodoma y Gomorra. El texto de hoy, que parece a los acontecimientos de Sodoma y Gomorra. Comparemos Jueces capítulo 19, versículo 22 con Génesis capítulo 19, versículo 4 y 5. Primero, Génesis capítulo 19, versículo 4 y 5. Dice así: aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa, jóvenes y ancianos, toda la población hasta el último. Y gritando a Lot, le dijeron: ¿dónde están los varones que han venido a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y Jueces capítulo 19, versículo 22. Estamos alegrando sus corazones cuando he aquí unos hombres de aquella ciudad, hijos de Belial, rodeando la casa, se agolparon en la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo: tráenos al hombre que entró a tu casa para que lo conozcamos. Cuando cayó la noche, los de la ciudad Gabá llegaron a la casa del anciano y le gritaron que sacara al hombre. Pero el anciano respondió a la multitud de la misma manera que respondió Lot en la ciudad en Sodoma. Leemos Jueces capítulo 19, versículo 23-24. He aquí mi hija virgen, y la concubina de él. A estas os sacaré si os place, y humilladlas haciendo con ella lo que bien os parezca. Pero a este hombre no le hagáis tal infamia. Les dijo que les entregaría a su hija y a la concubina, y les pidió que al hombre no lo tocaran. Cuando nos encontramos con personas malvadas, muchas veces queremos llegar a un acuerdo con ella. Pero esto resulta en intentar solucionar el mal con el mal, que es lo mismo que intentar apagar un incendio echado aceite. Leemos Romanos capítulo 12, versículos 19 y 21. Romanos capítulo 12, versículo 19, 21. Romanos capítulo 12, versículo 9 y al 21. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, allegaos a lo bueno, amándoos unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honor, prefiriéndoos unos a otros, en cuanto a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, regocijándoos en la esperanza, sufrido en la tribulación, perseverando en la oración, contribuyendo para las necesidades los santos, practicando la hospitalidad.
Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, regocijarse con los que se regocijan, llorar con los que lloran, teniendo el mismo sentir los unos con los otros, no siendo altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en lo que depende de vosotros, procurad la paz con todos los hombres. No temáis venganza vosotros mismos, amados, sino dad lugar a la ira, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 17. Dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en lo que depende de vosotros, procurad la paz con todos los hombres. No toméis venganza vosotros mismos, amados, sino dad lugar a la ira, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Al enfrentarnos a los malvados, debemos ser astutos como ser serviente. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Esto no solo no ayudó a resolver el problema en absoluto, sino que provocó aún más a los malvados. En el caso de Lot, los ángeles cegaron a los que les gritaban, pero el levita, en este caso, no era ningún ángel. Era una persona normal y corriente. Toda esta situación se remonta al inicio del libro de los Jueces, donde la tribu de Benjamín, en vez de intentar luchar contra los pecados de Canaán y expulsar a los jebuseos, se concentró en vivir bien. ¿Cuál fue el resultado? Que todos sus hijos se convirtieron en homosexuales, en mafiosos. Mirémonos ahora a nosotros mismos. ¿Podemos encontrar fe en nuestros hijos? Entre los adolescentes que asisten a la iglesia, hay más que son obligados a ir por sus padres que los que verdaderamente vienen por fe. Este problema se encuentra tanto en Oriente como en Occidente. Todos los padres deseamos el éxito para nuestros hijos y por ello nos esforzamos para enviarlos a buenas universidades. Pero al educar a nuestros hijos según las normas del mundo, corren el riesgo de convertirse en hijos del mundo. Algunos padres creen que basta con enseñar a sus hijos a estudiar en la escuela, pero hay áreas en la vida que no pueden abordarse únicamente con estudios académicos, y una de estas áreas es el reino espiritual. En el ámbito espiritual no hay término medio. Es una cuestión de fe o incredulidad. Si no amas a Dios, caerá en pecado directamente. En el ámbito espiritual no hay término medio
es una cuestión de fe o incredulidad. Si no amas a Dios, caerás en pecado directamente. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.